Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo, doctora Catalina. Mi nombre es Paula Andrea Guzmán Díaz, estudiante de 10º semestre. Voy a exponer como tal mi artículo de investigación mm, que tiene como título Cargas y deberes de los contratistas en la etapa precontractual de la contratación estatal. Como tal, el planteamiento del problema, bueno, antes de esto voy a mencionarles cuáles fueron las palabras claves que resalté en este artículo de investigación, que es principio de planeación, deberes, estado, contratista y como tal la fase previa. Para el planteamiento del problema los voy a contextualizar un poco con lo que he venido desarrollando y es que como tal el documento, este documento que, que, que les estoy mencionando, tiene como finalidad abordar las cargas y los deberes de los contratistas en la etapa precontractual de la Ley 80 según de la contratación estatal según la Ley 80 de 1993, y es que esta ley es por la cual se expide el Estatuto General de la Administración Pública y donde efectivamente nos da a conocer, o ese es el gran interrogante, si está estipulado en esta Ley 80, eh, si los contratistas están sujetos a cargas y deberes en la fase previa y conforme al principio de planeación. Además tenemos que tener en cuenta el modo de su vinculación, y es que esto hace referencia a la modalidad de contratación y además del objeto contractual, de sus plazos. Entonces, bueno, como tal es ver en, en, en resumen, si los contratistas están sujetos a cargas y deberes según la Ley 80 de 1993 en relación con las entidades estatales. Bueno, ese sería el problema jurídico. Como tal, voy a exponerle los objetivos. Estos objetivos los conforma un objetivo general y unos objetivos específicos. Entonces, bueno, como objetivo general tenemos definir si con base en la Ley 80 de 1993 los contratistas están sujetos a cargas y deberes en la fase precontractual de la contratación estatal, y como objetivos específicos es establecer en qué sujetos de la administración pública se pueden clasificar pues los contratistas, si son servidores públicos. Para esto hay que efectivamente estudiar la normatividad y asimismo pues estudiando esa normatividad pues vamos a observar si hay una responsabilidad subsidiaria entre el Estado y el contratista, y bueno, asimismo analizar como tal cuál es el grado de responsabilidad compartida que se debe tener entre la entidad estatal y los contratistas. Bien, para darle desarrollo a estos objetivos específicos, entonces es necesario tener en cuenta que existen unos conceptos y que lo que aquí se pretende es abordar el tema o la etapa precontractual y así dar a conocer el sentido que tiene el mismo para definirlo y pues efectivamente dar a conocer las cargas y deberes que tienen los intervinientes en esta etapa. Bien, entonces como tal vamos como a clasificar eh, o vamos a dividir esta palabra de precontractual y vamos a mencionar qué es pre, qué es contractual y como tal qué es precontractual. ¿Listo? Entonces, bien, como tal tenemos que pre es como la preposición inseparable que denota antelación o prioridad, y que contractual es todo lo aquello estipulado por contrato y a través del documento que acredite este. Dentro del punto de vista legal, en el estipulado como tal en el Código de Comercio, que fue una fuente que utilizamos para el desarrollo de este artículo de investigación, en su artículo 864 define el contrato como un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Ya teniendo en cuenta esa definición de pre y esa definición de contractual, a partir, bueno, de esos planteamientos que les acabo de manifestar, el término como tal precontractual puede definirse como lo previo al contrato,
¿sí? Entonces, en otras palabras, es como tal el acuerdo de voluntades entre dos o más agentes por el cual se constituye, regula o extingue entre ellos una relación jurídica patrimonial. Bien, esto también, una fuente que, que soporta este artículo fue Marín, página 59, Marín, página 60. Bien, bien. También hay que tener en cuenta para el desarrollo de los objetivos específicos que aquí estábamos mencionando, es hacer el estudio y es efectivamente calcular como ese daño, medir un grado de responsabilidad, que es a lo que se hace referencia, pero tenemos que tener en cuenta y es que es el hecho y un acuerdo generador de la expectativa contractual y precontractual, y es que esto tiene que ver más que todo y lo vamos a enfocar en materia administrativa. Bien, entonces, en materia administrativa lo que nos deja ver es que se debe tener en cuenta que la contratación es reglada por la administración y para que esto llegue a feliz término, un contrato debe ceñirse a los procedimientos establecidos en la normatividad actual vigente, que en otras palabras son como los trámites que se deben adelantar y seguir para que efectivamente se dé la selección de los contratistas. Esta selección de los contratistas se puede realizar ya sea por licitación, por concurso o directamente, pero siempre siguiendo como tal un procedimiento que le obliga a tener presente los principios efectivamente que son de planeación, de transparencia, de publicidad, de igualdad, de imparcialidad y que como tal están estipulados en la Ley 80 de 1993 en los artículos 23 y 29, que también efectivamente pues es nuestra fuente en este artículo de investigación. Como tal, lo importante acá es el principio de planeación, porque en este principio de planeación es de donde nosotros nos vamos a sujetar de que efectivamente los contratistas sí tienen cierto grado de responsabilidad y que la balanza es como, si bien es cierto que no está estipulado en la ley, o sea, estipulado expresamente en la ley 80 de 1993, con este principio de planeación, pues de una u otra forma sí los obliga. Bien, entonces, bueno, vamos a mirar también qué son las cargas y deberes de los contratistas y es que también aquí una fuente que nosotros tenemos en la Constitución Política en el artículo segundo, que son como tal los fines esenciales del Estado y que con estos fines esenciales del Estado, el Estado efectivamente brinda como tal todos esos bienes colectivos a la comunidad y que tiene que hacerlos cumplir. Y bueno, además de este artículo segundo que es indispensable, también tenemos como tal el artículo 90 y es que este artículo 90 manifiesta que efectivamente el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos y esto se trata cuando alguna contratación sale mal y hay un detrimento patrimonial y esto es a causa de que efectivamente no se llevó una adecuada planeación entre contratista y entidad estatal. Entonces, como tal, para conclusión, entonces tenemos que si bien es cierto y como les mencionaba, la administración municipal es la encargada efectivamente de elaborar todos estos documentos, de que se lleve a feliz término ya pues para posteriormente llevar a cabo la etapa contractual. Sin embargo, no está estipulado como tal en la Ley 80 de 1993, pero sí con este principio de planeación, los contratistas se obligan efectivamente a observar si lo reglado por la administración pública o por las entidades estatales está como tal en orden y es que también aquí juega un principio muy importante que es el principio de buena fe y es allí también donde los contratistas con base en ese principio de planeación y en ese principio de buena fe, pues ellos también como que adquieren una responsabilidad porque ellos también tienen que estar atentos a todos estos estudios previos, a todos estos documentos que posteriormente se
se ejecuten entre ellos dos, pues porque fue un acuerdo como tal de voluntades. Bien, entonces como tal, la conclusión que daría es que, bueno, finalmente se concluye que con base en la normatividad actual vigente y según lo estipulado en la Ley 80 de 1993, tanto la administración como los servidores públicos y los contratistas adquieren responsabilidades en la fase previa o etapa precontractual debido al principio de planeación, ya que este genera una responsabilidad para las partes que intervienen en los procesos de contratación estatal y según lo manifestado, pues como les mencionaba en el artículo, que no es solo el principio de planeación, sino el principio de buena fe, también tener en cuenta los artículos de la Constitución Política, que era el artículo segundo de los fines esenciales del Estado, el artículo 90, en el cual menciona pues como tal el cumplimiento que debe tener el Estado y el detrimento patrimonial que se genera si se llegara a generar un daño. Entonces, bueno, como tal, este fue mi artículo de investigación. No me queda más sino agradecerle a la doctora Catalina por el tiempo compartido, por el conocimiento brindado y bueno, una feliz y bendecida noche. Muchísimas gracias.